Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, sean todas y todos bienvenidos. Yo soy Sergio A.M., les saludo al lado de Milena Mauri. Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas para todos. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Así es, Mile, qué felicidad volver a estar al aire para llevar a cabo las incidencias de Dunkirk, el tercer episodio del ciclo de Christopher Nolan. ¿Qué tal te pareció la película, Mile? Fenomenal, diferente, emocionante, fantástica. Así es. Me faltan un poco de adjetivos, pero bueno, sí, hasta ahí. Así es, como cuando uno estudia carreras de medios audiovisuales, donde le dicen, o medios de comunicación, donde le dicen a uno de que uno no puede echarle tantas flores al entrevistado o al producto del cual se va a hablar, porque el oyente pues percibe de que uno es un súbdito, es un fan de en este caso de Christopher Nolan, Mile. Sí, señor. Bueno, pero yo me declaro fan. La verdad sí me declaro fan de Christopher Nolan. Es imposible decir que no, Mile, porque pues la verdad sí. Es un director pues con sus líneas arraigadas hacia las líneas temporales, hacia los viajes en el tiempo y cosas que a uno pues le gusta explorar y cosas que uno no conoce. Ese tema pues uno como que busca información acerca de cómo es y de qué se trata. Bien, Mile, ¿qué te parece pues si entramos al contexto de lo que tenemos para hoy preparado para nuestros oyentes? O no sé si quieres enviar saludos a tus oyentes, a nuestros oyentes. Por ejemplo, acá en Barranquilla quiero enviarle saludos a Cristian Acuña en el barrio Santuario, quien es un oyente fiel del programa Cinema Station. De igual manera también quiero saludar a Carlos Solís en Canadá. Mile, no sé si tienes algún amigo, algún familiar que quieras saludar, que siempre te apoya en esto de Cinema Station. Sí, claro, aprovecho, bueno, ya que me hacen la invitación para saludar aquí en Barranquilla a Merian Paut y a Dayana Paut, que son fieles oyentes de nosotros, Sergio. Son unas chicas bien asiduas, lectoras y cinéfilas también, les gusta muchísimo. Y en Estados Unidos a Marinela Caro, siempre nos están escuchando, Sergio. Cordial saludos a las personas que Milena pues ha mencionado y gracias por el acompañamiento y el apoyo, deseándoles que este programa sea del agrado de ustedes. Mira, entremos en materia sin más preámbulos, ¿te parece? Sí, entremos. Vamos a degustar este banquete que tenemos preparado que se llama Dunkirk. Así es. Para ustedes. Bueno, imagínate, Sergio, que Dunkirk es una película que ha obtenido 3 premios Oscar en las categorías técnicas a mejor sonido, mejor edición de sonido y mejor montaje. Hacía mucho tiempo ya que Nolan traía esta idea de hacer una película, pero no se había atrevido. Desde que era un estudiante tenía esa idea, pero no se había atrevido por su falta de experiencia en grandes proyectos. Por eso la pospuso todo este tiempo y hasta ahora fue que la realizó, Sergio. Sí, creo que es del año 2017, Dunkirk. Sí, Dunkirk es del año 2017. Ahorita que hablabas del montaje, el montaje de esta película a mí me parece un montaje maravilloso, un montaje
de ensueño. Y más adelante vamos a entrar a explicarle a nuestros amigos oyentes y amigas oyentes acerca del montaje. La verdad, pues son premios Oscar que son premios técnicos, pero no dejan de ser un afamado Oscar. Hay quienes toda su carrera se dedican al cine con muy buenos productos y no obtienen ni siquiera uno solo. Y pues Nolan con esta película logró 3. Para documentarse, este talentoso cineasta analizó películas del cine mudo. ¿Tú recuerdas, Mile, cuando nosotros en emisiones pasadas hicimos el estreno del cine silente, el cine mudo de Charles Chaplin? ¿Lo recuerdas? Sí, señor, claro que sí. Así es. Este genio del cine que tenemos hoy también se documenta en el cine mudo para pues poder fijarse cómo crear el suspenso a través de los detalles, debido a que en esta película hubo escasa presencia de diálogos. Esto fue algo que fuera de micrófonos estuvimos comentando tú y yo, Mile. Sí, Sergio, eso comentábamos. Decíamos que no sé si a pesar sea el término, porque en realidad no da pesar, porque es un disfrute total, una película que te absorbe de la manera como te absorbe Dunkirk, en donde no hay esa vasta presencia de diálogos. Sin embargo, logra atraparte, porque como estabas diciendo tú ahora mismo, los detalles en cada escena te atrapan. Y qué chévere que Nolan se haya apoyado. Fíjate lo valioso y lo valioso sí que fue el cine mudo para los inicios, y sigue siéndolo para todos los directores. Mira cómo le sirvió a Nolan, Sergio. Totalmente. Esta cinta es la tercera que ha escrito Christopher Nolan en solitario. Mencionemos cuáles son: Following en 1998, Inception en 2010, y pues el resto es la excepción es Batman Begins en 2005, que cuenta con la participación de David H. Goyer, colaboró junto a su hermano Jonathan en Nolan. Mire, esto es fascinante, estas personas que se encargan de todos esos detalles técnicos. Sí, para esta película notamos, hay muchas novedades, Sergio. En esta película hay demasiadas novedades, y una de esas es la participación del joven Styles, que se mostró encantado en participar en esta película, porque él era cantante, es cantante y está incursionando en la parte de la actuación, y le fue muy bien. Según dice la información, realizó casting como cualquier otro de los actores que estaba aspirando al protagónico, y fue uno de los clasificados. Entonces, otro dato curioso también es que mientras estaban grabando la película, tuvo un nombre clave, Sergio, que era Bodega Bay, que es como Bahía Bodega, algo así. Sí. Como Bahía de la Bodega. Muy bien. Para no revelar el nombre de la película, ¿no? Tú sabes, los directores y sus cositerías y su profesionalismo y el cuidado que tiene, y ya como hemos dicho, Nolan es alguien que cuida demasiado de su producto, de sus detalles y de su prestigio. Entonces, esto es otro detallito ahí, Sergio. Así es. Nolan, hablando de dinero, que es un tema que a mí no me gusta tocar mucho porque pues ya es algo personal, Nolan recibió un salario de $20 millones más el 20% del recaudo en taquilla por su participación en Dunkirk, el mayor trato hecho por un director desde que Peter Jackson rodó King Kong en el año 2005. Entonces lo que trata de decirnos acá es que Nolan pues está ya al equilibrio o a la par de los grandes directores de cine, independientemente de si son de la línea de arte, si son de la línea del independiente, pues Nolan está en esa línea asalariada o salarial. Para rodar las escenas de la evacuación de los 333,000 soldados aliados, se emplearon casi 1.500.000 extras, una grúa y un caza Spitfire, es el avión de aquella época, de aquel tiempo. Tengo entendido que fue el avión de aquel tiempo, de aquella época. No se quiso hacer con imágenes logradas a través de computadoras, Mile. Sí, ya hemos visto que Nolan es alguien que le gusta, un director que le gusta trabajar con efectos especiales reales, digámoslo de esa manera. O sea, que tú estás viendo la película y son como
imperceptibles, o sea, es tan real que tú no te das cuenta que es un efecto. De hecho, mencionábamos en la película pasada, en Interestelar, que él no usaba la tela verde esta que se usa atrás, que siempre se me olvida el nombre. Sí, las pantallas para realizar chroma key. Las pantallas verdes. Los chroma key, Mile, disculpa que te interrumpa, para explicarle de pronto a nuestros oyentes que no tienen nada que ver con la parte cinematográfica o audiovisual, pero son adeptos, son cinéfilos. Las pantallas verdes se denominan chroma key y pues son para crear sets virtuales. Eso es, Mile, adelante. Mira, por ejemplo, que una de las cosas que tú mencionabas ahora, cuando yo estaba viendo la película, uno piensa 1.500 extras. O sea, son la cantidad de personas de extras que usaron ahí para que toda la escena se viera real, en la playa, el buque y todo. O sea, es espectacular cada uno de los detalles que tú acabas de mencionar, que hacen parte de los ingredientes de la película. No solamente eso, Sergio, también, mira, el compositor Hans Zimmer ya había puesto música a otros trabajos de Nolan, ¿sí recuerdas? Claro. Fue el encargado de componer la banda sonora de la saga del Caballero Oscuro y de los filmes de Origen o Inception y el de Interestelar. También él fue nominado a los premios de la Academia. Quería comentar algo acerca de lo que tú estabas hablando sobre el dinero, Sergio. Claro. Tú decías que el dinero es un tema como personal, pero mira, por ejemplo, que sí, a medida que el nivel de los directores y de los actores va subiendo, se supone que debería ser directamente proporcional al trabajo de ellos y a su talento, pero no siempre es así. No siempre. No siempre. Y también quiero comentar sobre los premios Oscar, y es algo muy valioso que tú acabas de decir. Hay actores que se han pasado toda la vida haciendo trabajos realmente increíbles y no han ganado un premio Oscar, y hay otros que llegan sin demeritarlos, claro, que llegan mucho más rápido, que tienen menos carrera, menos filmografía y tienen un Oscar. Entonces el Oscar no es garantía de una calidad o de un nivel de actuación, no garantiza 100%. Se supone que quien lo tiene debería ganarlo, pero no siempre es así. Sí. Entonces, aunque un actor o un director no haya ganado un Oscar, no quiere decir que no lo haya merecido. Pues yo no sé cómo los escojan, pero sí hemos visto que hay muchos actores y directores talentosísimos que aún no lo tienen. En efecto. Hablaba de la banda sonora, Sergio. Sí, decía que Hans Zimmer fue nominado a los premios de la Academia. Totalmente. Es un tipo que toda su vida la ha dedicado pues a la música, pero más adelante vamos a hablar de un esquema que utilizó para crear la música de acompañamiento para las escenas, los diferentes tipos de escenas en Dunkirk, acerca de un manual o de un funcionamiento matemático, Mile, para crear pues alguna música, alguna pista musical para determinada escena. Sobre el sonido quiero hacer un último comentario ahí, bueno, en esta partecita, y es que el sonido es muy diciente en una película. Es muy diciente en una película en el tema del suspenso. En una película de guerra como esta, que está situada en un lugar de guerra, porque específicamente no es sobre la guerra, pero sí está en ese entorno. Claro. O no es una película de guerra común, digámoslo de esa manera. El sonido es muy diciente en una película como esta, que no tiene muchos diálogos, Sergio. O sea, de pronto voy a hacer spoiler, sí, dale, pero no para nada. los que no lo han visto. Pero hay un momento, Sergio, en el que, o sea, a ti los sonidos te indican peligro, te indican emoción, te indican amor, pero el sonido que este señor logra ponerle cuando están la cantidad de soldados anhelando subirse a los buques para poder salvar sus vidas, y cuando vienen los bombarderos esos por el aire, esa sirena que suena es horrorosa, o sea, terrorífica. Entonces, uno que le gusta tanto el cine, tú te pones en los zapatos de esas personas, en la situación, en el momento de vida que están pasando, y vaya, o sea, ese sonido te toca, ¿no? O sea, por lo tanto, denoto esto porque es que de verdad el trabajo de los sonidos en las películas es fabuloso, Sergio. Forman pieza fundamental dentro de una obra cinematográfica, así es. Y pues lo habíamos dicho, lo habías comentado tú al inicio,
de Cinema Station de que la película había sido galardonada con un premio Mejor Edición de Sonido. Y pues ya que esta película no contó con diálogos muy profundos como cualquier otro tipo de película, y lo que decía Mille Maury es cierto, esta no es una típica película de guerra. Esta película lo que trata de darle a comprender a sus espectadores es todo el drama, todo el temor, porque hubo temor del ser humano de querer salvaguardar su vida cuando está siendo presa de un peligro inminente. Entonces pues básicamente es esto. Según entrevista realizada a Harry Styles, Nolan era el primero que llegaba al set de grabación o de rodaje y era el último en abandonar dicho set. Eso pues habla y denota el profesionalismo de Christopher Nolan. Cillian Murphy, lo que más diferencia de este film de las demás películas de Nolan es que todo el mundo sabe de antemano cómo termina la historia. Todo el mundo sabe lo que pasó en Dunkirk, por lo que no puede desviarse demasiado de los hechos. No es como El Origen o Interestelar, para citar pues películas cinematográficas de este genio que tenemos como invitado. Aquí no habrá ninguna gran descubrimiento o revelación. Eso fue la apreciación del actor Cillian Murphy. Así es. Bueno, yo con esta partecita que tú estás diciendo, o sea, cuando uno ve una película que ya conoce el final porque es basada en un hecho histórico, digamos que el reto del director es mucho más grande. Eso lo estoy diciendo en mi concepto, ¿no? Claro. Porque ya todo el mundo sabe cuál es el final, cómo terminó, pero el misterio o el trabajo del director consiste en saber contarla, en saber transmitirla y bajo qué punto de vista lo va a contar. Y como decías tú, para apoyar lo que te estabas diciendo, esta es una película que cuenta sobre supervivencia humana. Es básicamente eso. O sea, es una película que ustedes comienzan a ver y no tienen que haberse leído los antecedentes de la guerra, ni quiénes eran los enemigos, que en este caso eran los alemanes, pues estaba sobreentendido y por historia ya lo sabemos. No necesitan eso para poder entender la película aún siendo de guerra. Entonces el trabajo de Nolan en esto era un reto grandísimo, una historia súper bien contada con un final que ya sabíamos, pero un excelente producto, Sergio. Además, Nolan él quiso y instó a la gente a que viera las películas en el cine, Sergio, como debe ser, ¿no? Claro. Se supone que debería verse las películas en cine. Pues ya sabemos que todos tenemos, de pronto, la mayoría tenemos acceso en estos momentos a las plataformas, y estoy hablando en esta época, a las plataformas y ver las películas en el celular, en el televisor, pero realmente para los que nos gusta el cine no es lo mismo ver una película en casa que verla con el sonido del cine, ¿no? Sí, hay demasiado, o sea, es totalmente distinto, se logra apreciar muchísimo más, sí. Entonces, eso era algo un concepto que decía Nolan, ¿no? Instando a la gente a que fuera a la sala de cine. Hay una parte en donde Christopher Nolan le explica a las personas cómo eligió a Harry Styles, que era cantante de One Direction. Dice que él quería gente nueva para participar en este filme, pues porque eran soldados muy jóvenes, ¿no? Entonces, y lo logró. Entonces, él necesitaba que fueran jóvenes desconocidos, que nunca hubiesen no tuvieran como mucha experiencia en esto de la actuación, y por eso están estos protagonistas que ustedes tienen la oportunidad de ver. Estamos hablando de los protagonistas en tierra porque, como hablaremos más adelante, la película tiene tres espacios, ¿no? 3 espacios. Y hablamos de protagonistas porque en realidad el protagonista en esta película es la supervivencia humana, la historia en sí y el amor por la vida, porque no es la película con protagonista único, ¿no? Sí. Para decirlo, Sergio. Este mismo personaje habla acerca de lo duro, de lo difícil que fue rodar las escenas en el agua. El actor debuta en el cine. Recordemos que él debuta, no es un desconocido porque formó parte de un grupo musical que fue muy, muy famoso para las otras generaciones. Entonces había mucha natación involucrada, y pese a que las personas se entrenan para ello, rodar en el agua durante 1 hora con ropa es una experiencia agotadora. Fueron las precisiones
de este chico Harry Styles, mire. Es un chico que obviamente pues pasó, audicionó y obtuvo pues el papel, y no estuvo ahí porque es conocido, sino que requería en algunas escenas de agua de que los actores, los soldados, debían ser muy jóvenes, y este chico pues es joven, o sea, aparte de que su talento le dio para audicionar y pasó el casting, pues su perfil también lo acompañó. Cuando digo perfil, pues tiene que ver con la característica física y fisiológica que correcto, sí, señor, que buscaba Christopher Nolan para pues esta escena. Esta es la primera película de Nolan basada en hechos históricos, lo que comentaba Milena Mauri hace un ratito. El resto de sus películas han sido guiones originales o remakes o adaptaciones de historias cortas, como por ejemplo Memento, que en un viaje en auto con su hermano Jonathan Nolan pues decidieron darle forma. También han sido pues experiencias de cómic, como lo dijimos, relatos cortos. En esta ocasión, de ver cómo el director se desenvuelve en el género bélico basado en hechos reales, Mile. Así es, además de que esta película siempre Christopher Nolan ha sido un defensor del formato de la película, de la filmación del formato de película de 70 milímetros frente al digital. Claro. Siempre. Entonces, por eso él logra la máxima calidad de imagen posible. Eso lo podemos ver en cada momento de la película, en cada uno de los espacios, ¿no? Ya sea el aéreo, el terrestre o el del agua. Dice que después de rodar en la película en IMAX y películas de Super Panavision de 60 milímetros, después de The Master de 2012 y Los Odiosos 8 en 2015. Dunkirk es el tercer filme de esta década que se rueda principalmente y se proyecta en 70 milímetros, Sergio. Ya habíamos mencionado que Harry Styles hace parte del reparto de la película, y bueno, también que fue su primer drama bélico, ¿no? Pues igual es su primer drama, sí, su primera actuación. Está debutando en una película bélica y con Nolan, imagínate, qué apertura para este chico. Exacto. En realidad, pues, los retos están allí, y los grandes directores, los afamados, pues, toman ese reto de rodar a 70 milímetros. Obviamente, pues, lo explicábamos en el anterior programa, en el anterior episodio, acerca de la cantidad de terabytes almacenados en 70 milímetros para lograr todo esto en pro de los espectadores, en pro de nosotros, que disfrutemos de la mejor calidad de imagen. Tom Hardy ya había trabajado con Christopher Nolan en Origen en 2010. Origen es Inception, y en El Caballero Oscuro, la leyenda renace en 2012. Este fue su tercer trabajo juntos. Nolan tiene la particularidad de no casarse con los actores y las actrices, pero sí de no de no cambiar el elenco. Por lo general, pues su elenco, no digamos que es el mismo, pero cuenta las bases con las personas que ya ha trabajado. Para esta película, el afamado director inglés contó con un equipo creativo ya conocido y con el que ha trabajado en anteriores films. Están el director de fotografía Hoyte van Hoyten, con el que trabajó en Interestelar en 2014, el diseñador de producción Nathan Crowley, que intervino también en Interestelar y en la trilogía de Batman, El Caballero Oscuro, el montador de la trilogía El Caballero Oscuro, Lee Smith, y el diseñador de vestuario de Origen, Jeffrey Kurland. Por lo general, pues, como siempre lo he dicho, esto uno busca formar sociedades, si son amigos mejores, porque pues todo fluye, Mile. Así es, Sergio. Así es. Tú hablabas de que los directores no es que se casen con los actores o con los equipos, pero si hay una verdad universal, y es que cuando tú encuentras personas que trabajan al mismo ritmo tuyo, que te comprenden, te captan rápidamente y que obviamente tienen la capacidad que tú necesitas para X o Y trabajo, pues obviamente te acostumbras o lo sigues trabajando con ellos. Es así, la prueba de eso es las participaciones recurrentes de Tom Hardy, del señor Michael Caine y hasta de Cillian Murphy también, ¿no? Claro. Que también han trabajado con él, y las personas, el director de fotografía que tú mencionabas también,
el diseñador de producción. O sea, es inevitable que tú cuando tengas simpatía y logres trabajar mano a mano con alguien, no quieras seguirlo haciendo, sobre todo si el talento de esa persona te sirve para X o Y trabajo, porque no todos los productos son iguales, no todas las películas son iguales. Pero vaya, si tú ya has trabajado antes con alguien que sabes cómo es el resultado, el trabajo y cómo pueden resultar las cosas, pues obviamente vas a volver a trabajar con esa persona. El rodaje de esta película, Sergio, tiene lugar en varias ciudades, en varios países como Francia, Holanda, Reino Unido y la ciudad de Los Ángeles. Una de esas locaciones también fue Dunkirk en Francia, ¿no? Claro. Sí, como mencionábamos antes, a Tom Hardy y Cillian Murphy, ya ellos habían trabajado juntos en una serie británica. ¿Te acuerdas que la estábamos hablando hace un momento de Peaky Blinders? Sí, lo recuerdo. Bueno, ellos trabajaron protagonizando esa serie. En esa serie ellos personificaban a Alfie Solomons y Murphy a Thomas Shelby. Además, ambos ya habían coincidido en Inception y en El Caballero Oscuro de La Leyenda Renace. Sergio. Sí, Mile, así es. En realidad es cierto, uno pues busca hacer pequeñas sociedades, hasta desde la época de la escuela, del high school, de la secundaria, de college, la universidad. Uno siempre tiene esas pequeñas sociedades con personas, con estudiantes que son afín a lo que es uno o con los cuales uno tiene cierta cordialidad. Vamos a hablar ahora un poquito de la parte técnica de Dunkirk. Vamos a hablar acerca de su historia, de su relato, vamos a hablar del argumento, vamos a hablar un poco de esto, vamos a comentarlo. Dunkirk relata la derrota del ejército inglés contra las fuerzas alemanas en la ciudad portuaria de Dunkirk. Eso es en el norte de Francia, como lo decía Mile anteriormente, y como también lo decía Mile Mauri. Dunkirk no es la típica película bélica o de guerra, es una película donde, lo habíamos comentado anteriormente, trata el relato de mostrar el drama de esos soldados jóvenes, muy jóvenes, de salvaguardar su vida durante la Segunda Guerra Mundial. Su línea argumental también trata de la evacuación y el rescate de casi 200.000 soldados británicos y alrededor de 140.000 entre franceses, belgas, polacos y neerlandeses. Gracias a la operación Dínamo, Dunkirk es entonces una cinta histórica y no es una película de guerra, como se le ha encasillado y comparado. Lo decíamos, no es de guerra, en realidad es un drama acerca del temor, de lo que vive un soldado, independientemente de tener experiencia o no, frente a este flagelo al que su vida se veía comprometida poderosamente. El mismo Nolan ha insistido en que Dunkirk debe ser vista como un thriller de suspenso épico. Épico porque tiene historia, porque es basado en un hecho histórico de la vida real, y no como una película de guerra. Se trata de un filme sobre la supervivencia, lo que hemos estado hablando, sobre la angustia, el temor, más que sobre enfrentamientos ideológicos manifiestos. No hay dos bandos reconocibles enfrentándose, hay seres humanos tratando de sobrevivir durante toda la película. Dunkirk es la puesta en escena de un conflicto bélico de una manera original, autóctona, genuina. Rompe con los convencionalismos de la mayoría de las películas de guerra, y es por ello que no cabe una comparación en términos de lo que le hizo falta con respecto a, como siempre decimos, le hizo falta esto con respecto a tal película, y menos si está basada en el manejo del drama como lo conocemos, y que a propósito en esta película está prácticamente ausente. El plus es que Nolan nos demuestra que sin este tipo de drama también hay cine, y del bueno, del mejor, Mile. Así es. Yo diría que un título alternativo de esta película, o un subtítulo, sería Dunkirk, la parte de la historia no contada. Exacto. O sea, es una situación, son situaciones que pasan durante la guerra, pero él se encarga de contarnos la parte humana, Sergio, y es que estamos hablando de jovencitos de 16, de 17, o sea, eran demasiado jóvenes, son soldados como los que nosotros vemos aquí, los chicos cuando salen aquí en el país donde nosotros estamos, Colombia, cuando están en el último año de la secundaria, del high school. Ya se van para el ejército. Estamos hablando de chicos de 17 años, 18, 16. Entonces son chicos que son enfrentados a la guerra, y esta es una historia. Aquí Nolan se la juega toda contando
sobre la derrota, como decíamos nosotros, sobre los alemanes, decías tú, sobre el ejército inglés, pero nunca muestran a los alemanes, o sea, no es una historia que vamos a contar, como decíamos, al pie de la letra, sino es la parte humana, son personas sobreviviendo, tratando de ¿cómo es que se llama?, de conservar su vida en las situaciones más extremas, Sergio. Nolan no pretende como ver con el guión, ¿no?, sobre una historia que ya todos sabemos, ya todos la conocemos. Igual tenemos alguna noción histórica de los sucesos, no pretende contarnos una historia con el foco de atención sobre los personajes, porque tampoco conocemos nada sobre ellos, y es algo muy particular, Sergio. O sea, tú empiezas a verte la película y no es como el orden cronológico de las películas de Pedro nació en tal año, hizo tal escuela, no. La película empieza contando una situación y es tan inteligentemente contada que tú la captas enseguida. O sea, tú no te estás preocupando por los antecedentes de cómo el soldado llegó a la playa, cómo pasó esto, no. O sea, está pasando algo ahora y lo captamos. Entonces, la imagen y el sonido se combinan de tal forma que no dejan espacio al espectador para que respire. Lo que te comentaba, ¿sí recuerdas? Claro. Yo te decía, hay un momento que tú estás viendo la película, que tú te das cuenta que tú no estás respirando. Claro, las acotaciones del... El éxtasis. Sí, las acotaciones... Señor, dígame. El éxtasis del momento de lo que nosotros estamos ahí apreciando. Por eso digo, es el drama, o sea, él lo que busca es adherir, Nolan lo que busca es adherir, es traer al espectador, independientemente de que esté en el confort de la sala de cine, llevarlo a la acción directa, mire, adelante. Correcto, y mira lo valioso que fue para él apoyarse en las películas mudas. O sea, dice que las acotaciones, o sea, de los cuerpos, las voces, del agua, los proyectiles, el movimiento antes que la palabra, antes que las decisiones, o sea, antes que las lágrimas, las miradas, aquí todo cuenta, Sergio. O sea, tú entiendes totalmente las situaciones sin siquiera decir más de una palabra. Entonces es algo valiosísimo. Detrás de cada punto de vista y frente a la acción de cada uno de los tres tiempos hay un personaje, Sergio. ¿Te acuerdas? Hay un soldado inglés desesperado por sobrevivir, un civil veterano a cargo de una pequeña embarcación rumbo a Dunkirk, y estamos hablando de la situación en el agua. Claro. Cuando estos soldados quedan atrapados en la playa de Dunkirk, hay un llamado a los civiles que son ex soldados y aún siendo civiles, sin haber pertenecido a la milicia, como de ir a rescatar, digamos de esta manera, a los hijos de Inglaterra, ¿no? Como una sugerencia que hace el gobierno de estos muchachos están atrapados allá, no hemos podido sacarlos, y vemos cómo el ánimo, el espíritu humano se les despierta a todos y cada uno va yendo con su pequeña embarcación a ir al rescate de los jóvenes que se están ahí. Cada uno contribuye a que el espectador, como lo mencionaba antes, pueda tener un punto de referencia respecto a la acción, al movimiento y al tiempo. Todas estas actuaciones son remarcables y ganan mérito al no tratarse de personajes a los que como espectadores uno une lazos así como emocionales dramáticos tan recurrentemente como en la guerra, ¿ya? O sea, son situaciones que ellos están ayudando sin siquiera tener un nexo, tanto el que va como en el avión, tratando de evitar que los bombarderos aéreos, que los otros aviones bombardeen a las embarcaciones que están llegando a rescatar a los soldados en la playa, y también desde tierra, los de tierra rogando y ayudando a que estos soldados puedan ser rescatados. Entonces, como vemos, hay tres, se mueven tres ambientes, ¿no? Sí. Dice que la ambigüedad y la reflexión acerca de la naturaleza humana, que es tan recurrente en los filmes de Nolan, las órdenes militares, el instinto de supervivencia, las relaciones son causales y los diálogos están estrictamente sujetos a la acción. Como podemos ver aquí, los verdaderos protagonistas no están, son invisibles, son fantasmas. Sin embargo, se manifiestan de la manera más apabullante. ¿Te acuerdas cuando yo decía que no era un solo protagonista? Correcto. O sea, aquí el protagonista es la raza humana, ¿sí? Entonces esto, además de sentar un precedente en cuanto a películas bélicas, es una maniobra totalmente elegante y efectiva por parte del director. El enemigo es invisible porque jamás lo muestran, lo intuimos porque históricamente lo sabemos,
Pero ahí está, ¿no? Sin que nadie lo vea acechando y para hacer daño, ¿no? Es impredecible y es una completa pesadilla, Sergio. Totalmente, porque pues esas escenas no dan tiempo a que gires a un lado, a que pienses en otra cosa, porque tu atención está totalmente, la atención del espectador está totalmente en el film. Vamos a hablar un poquito acerca de la dirección de fotografía y del montaje de esta maravillosa cinta. La dirección de fotografía, pues muchas personas se preguntarán, bueno, ¿qué es eso? Resulta que la dirección de fotografía es captar toda la composición, todos los elementos que hay dentro de una escena, dentro de un encuadre, dentro de un plano, para que esa información nosotros como espectadores la procesemos, es decir, podamos darnos cuenta, podamos asociar qué hay allí, podamos ubicarnos, qué es lo que nos está mostrando y qué es lo que el director trata de que nosotros como espectadores comprendamos. Entonces, aparte de esto que he dicho, esa fotografía necesita tener una armonía, necesita tener una simetría bien hecha y sobre todo reconocer el objeto de un plano. Los planos en el cine, los planos son una escala, son una planimetría. Lo voy a resumir en que los planos están en tres conjuntos: el conjunto de los planos expresivos o psicológicos, el conjunto de los narrativos y el conjunto de los planos de ubicación. Cuando digo ubicación es para que nosotros nos muestren en qué lugar está. Son los planos, el gran plano general, el plano general. Están los narrativos, que son los 3/4, son los planos medios, y están los expresivos o los psicológicos, que son los primeros planos o los primerísimos primeros planos, que son para mostrar euforia, para mostrar tristeza, melancolía. ¿De acuerdo? Ya entonces con esto vamos a entender un poquito más acerca de la dirección de fotografía. Esta película, este metraje, Dunkerque, las imágenes en este metraje dicen mucho más que los diálogos. Recordemos que desde el inicio hemos insistido en que es una película con muy pocos diálogos, más de imágenes, más de drama, más de thriller, más de mostrar el conflicto, porque si en un guión no hay conflicto no sirve, no es guión. Y que influye cada decisión tomada sobre cada uno de los elementos que la componen. Quizá a alguna otra mediante mente brillante y experta en dirección de fotografía como la de Hoyten van Hoyten se le habría ocurrido otras tantas maneras de capturar la claustrofobia. Recuerden lo que les decía, el temor. Recuerden, hablan de claustrofobia, hombre, están en el agua, ¿listo? Están enclaustrados en el agua. La angustia, los ataques, las muertes que caen del lado de cada quien, y el temor de que le tocó a mi amigo y me puede tocar a mí. Pero en mi opinión personal, la forma en la que se ubica la cámara en cada plano, los contrastes entre escala de planos, los movimientos de las cámaras, la colorimetría y la iluminación, las transiciones entre plano y el montaje, para mí simplemente ha sido una obra maravillosa. Maravillosa. El montaje es, ya cuando les hablaba de los planos, ya es mostrar en el ritmo del relato cinematográfico cómo nosotros vamos escalando de acuerdo a lo que está plasmado en el guión. En realidad, esta película merece un artículo, una redacción, una historia muy aparte del montaje. Mire, para mí es así. Mira que acá hay un punto de vista de un señor llamado Louis Helmenlev, lingüista danés. Él dice esto: Dunkerque es un film que nos hace sentir la sustancia del contenido. De esa manera no importa el plano cinematográfico en que se manifiestan las imágenes. La plasticidad extraordinaria de ellas se comporta como un sistema de signos. Es el concepto que este señor danés nos ha dado. La decisión de introducirnos en la situación a partir de la alternancia de los tres tiempos y puntos de vista diferentes, tiempos que van concluyendo sutilmente hasta que converjan en un solo tiempo o en un mismo tiempo, nos muestra una batalla como es no lineal, omnipresente, lo que decía Milena, y emula lo que es el tiempo en medio de la guerra, un limbo, un caos en el que las horas parecen días, los días semanas, las semanas horas y viceversa. Es decir, es un temor de que estás allí, de que se te alarga la vida dentro de lo que estás viviendo. Y es que quizá en el montaje, una de las cosas que más impresiona de esta película es una obra maestra, como lo había dicho anteriormente. Para empezar, la forma en que se intercalan los planos, la planimetría,
en que se intercala el sonido, lo que Milena había contado al inicio, en que se construye la acción, la forma como se compone el ritmo, lo que les decía yo a ustedes ahorita, de que en el montaje ya viene la planimetría para darle el ritmo al relato cinematográfico y que juega con él, en cómo se alternan los momentos de calma con los momentos donde hay acción, donde hay suspense o donde hay drama, y en cómo el metraje no pierde tensión a pesar de ello. Es un montaje que funciona, que es efectivo, obvio, pero es por encima de todo un montaje de cine puro, de belleza, del cine que nos gusta, Mile. Así es, Sergio, y hay unas cosas, o sea, de lo que hablábamos, esta película, o sea, cuando ustedes ven esta película, ustedes la entienden, la disfrutan y les encanta, pero luego cuando van a ver los detalles, o sea, parece como que cuando uno mira como espectador o se toma el trabajo de saber cómo fue hecha, o sea, todavía encanta más la película. Porque es que tú dices, ven acá, una película que de pronto no tiene como tantos diálogos, ¿y quién era el protagonista? O sea, digo, ¿cómo se llamaba el protagonista? Exacto. O sea, hay un momento en que tú dices, no importa cómo se llame el soldado que iban a salvar, no importa cómo se llame el piloto que se quedó sin gasolina y no importa, él desvió todos los aviones para que los otros pudieran rescatar, no importa cómo se llamaba el comandante que prefirió quedarse en el muelle y regresarse a ver a qué otros soldados podía rescatar. Si recuerda, esa escena es épica para mí, a mí me encanta. Es una de las escenas magistrales del film. Magistrales, hermosísimas. Entonces, eso no importa, pasa a segundo plano. Entonces, cuando tú terminas, porque tú te ves cualquier otra película, X película, tú dices, sí, el protagonista se llamaba X y todo el entorno gira en función de ese X, ¿no? Todo el entorno, mientras que aquí no. Y fue imagínate que Tom Hardy y el otro piloto que se me escapa el nombre, se llama Jack Lowden. Es el otro piloto, el actor. Sí. Ellos grabaron por separado, o sea, ellos ni siquiera estaban comunicándose, claro, en el momento en que estaban grabando. Eso para reafirmar lo que tú hablabas del montaje, o sea, la magia de la fotografía, de ver en qué plano se estaban moviendo todos, y las escenas del agua son tan espectaculares cuando están explotando las cosas alrededor y ellos están sumergidos, escuchando, tapándose los oídos para no afectarse más. Imagínate, debajo del agua, bombardeados, luchando por su vida. O sea, es una película que tiene demasiadas cosas bellas, como decías tú al final. O sea, el cine puro, Sergio. Sí, esta película, esta cinta, este metraje, tiene una particularidad en el diseño de su sonido. Dunkirk es la primera película de características bélicas que le apuesta a un diseño de sonido de tan matices dimensionales, que era lo que comentaba Milena hace un minuto. A diferenciar de otras cintas bélicas, diría que de casi todas, Dunkirk plantea una experiencia completamente inmersiva. No escucharemos explosiones por doquier, al estilo de otros directores como por ejemplo Michael Bay. La guerra aquí no se presenta como un espectáculo, como un festival de fuegos artificiales. Aquí la guerra también está cargada de silencio. Es fría, es angustiante, es absorbente, es impredecible, y cuando menos piensas o pensamos, estamos volando en pedazos. Lo que les decía ahorita, que caían al lado de los otros compañeros del ejército muertos. De hecho, los primeros 15 minutos de la película carece de diálogos, y es el contraste sonoro más que la misma fotografía lo que nos introduce de golpe en el conflicto. Recordamos que el conflicto es el que están padeciendo los humanos, la raza humana, los soldados, que ellos pues desean salvaguardar su vida. Entonces los guiones deben tener conflicto para que funcionen, porque si un guión, una historia no tiene conflicto, no es historia, no es guión, no sirve. Aquí el diseño del sonido va estrechamente ligado con la banda sonora, y en estos dos elementos, sumados al hábil e impecable montaje, no me canso de decirlo, esta película tiene un montaje espectacular, nos tiñen un film que no puede ser fácilmente comparado con ningún otro, Mile, de guerra, bélico, como usted lo quiera llamar. Es algo genuino, algo único, Mile. Así es. Cuando tú ves la primera escena de Dunkirk, tú te das cuenta que nadie habla, como tú decías, los 15 primeros minutos no hay diálogos, pero el sonido es tan espectacular que tú te quedas. Porque para nadie es un secreto que hay películas que tú te las comienzas a ver a los 5 minutos, tú ya estás apagando, levantándote, cambiando el canal o aburrido en la sala de cine. Sin embargo, con Dunkirk no pasa eso.
O sea, es una película desde que tú te sientas, quieres ver más, quieres ver qué pasa. Entonces aquí el sonido, como lo comentaba antes, o sea, va de la mano de la película, o sea, es magistral, Sergio. De hecho, la banda sonora a cargo de Hans Zimmer es ampliamente conocida por los experimentos sonoros. Sí sabías, ¿verdad? Sí, claro. Alucinaciones auditivas en sus composiciones, o sea, es un tipo que no se conforma con lo que ya está hecho, sino que le gusta experimentar demasiado. Él, a diferencia de muchos compositores célebres, desecha la posibilidad de trabajar con orquestas de forma convencional, y con Zimmer como director, las cuerdas no suenan necesariamente a cuerdas, los vientos no sueltan necesariamente melodías o armonías, lo que hablábamos. O sea, es un tipo que le gusta experimentar mucho, porque sus composiciones van más allá de la música y hay un diseño sonoro a partir de la música. O sea, él a partir de la música diseña mucho más. Entonces lo que hace es complementarse con ella. Zimmer construye minuciosamente cada pieza para que no pueda intercambiarse por otra, y es por ello que sus obras son inmarcesibles. Me encanta esa palabra, inmarcesible, no se marchitan nunca. Exacto. Esta banda, la banda sonora de Dunkirk, es apabullante. O sea, no hay otra manera de decirlo. Es agotadora, claustrofóbica. Se encarga de que la atmósfera que envuelve el conflicto resulte asfixiante para los personajes y para nosotros como espectadores, Sergio. O sea, se encarga de que suframos, que sintamos esa angustia y que no podemos permanecer indiferentes ante todas las escenas. Y lo logra, lo que nosotros hablábamos. Si recuerdo, o sea, el no respirar en cada escena. Él usa una técnica llamada Shepard Tone, que es como una ilusión auditiva que no hace percibir que un sonido no deja elevar su tono progresivamente hasta el infinito, ¿no? El resultado es una ansiedad asegurada, o sea, quedas tú respirando, jadeando, no respirando, sino jadeando. Como que no encuentro paz. Entonces, total, sí señor. Entonces por eso es interesante que Nolan tuvo en mente a el Shepard Tone al escribir el guión de Dunkirk. Dice, hay una notita aquí que dice: existe una ilusión auditiva llamada escala de Shepard que exploré con mi compositor David Julian en El truco final. ¿Recuerdan esa película que habíamos hablado? Claro. Esa película, bueno, él también utilizó esa ilusión auditiva. Y basé gran parte de la banda sonora en ella. O sea, ahí la explica, que es una ilusión donde hay un tono en continuo ascenso, y es así, serio. O sea, la música empieza despacio y a medida que pasa el drama es espectacular, te va induciendo, te va llevando hasta el fondo de la escena. Es un efecto como un sacacorchos, siempre va arriba y arriba y arriba, pero en realidad nunca sale de su rango. Él dice que escribió el guión de Dunkirk de acuerdo a este principio. Cruzó las 3 líneas temporales de un modo parecido a ese, creando una sensación constante de intensidad. Así que él quiso construir la música de un modo similar a estos principios matemáticos. El resultado de todo eso fue una fusión de música con efectos de sonido e imagen que no había conseguido alcanzar hasta ahora. Miren, para terminar con esto de las bandas sonoras, Sergio, el sonido en las películas es tan espectacular, tan atrapante, y lo marca uno tanto en la memoria de uno como cinéfilo, que ya te quedan marcados. Mira, por ejemplo, yo traigo a colación ahora una película, Psicosis, de Alfred Hitchcock. El sonido ese de cuando se abre la cortina, que la chica está en el baño, el sonido previo a que la acuchillen. Sí, Norman Bates la va a atacar. O sea, sí, correcto. Ese sonido te quedó marcado en la mente. De hecho, uno hace la onomatopeya con la boca, ¿no? Vocalmente uno hace la onomatopeya del tin, 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 sí, porque es como suena la música. Sí, Sergio, y le queda a uno grabado. Y yo sé que muchos de los oyentes escuchan una banda sonora, un sonido o algo, y ya identifican las canciones. Entonces, es ahí la importancia de las bandas sonoras y la importancia, como vemos, la importancia que le da Nolan a cada detalle, o sea, desde la música hasta los silencios, porque los silencios para él también son importantes, Sergio. Sí, en efecto, sí es, Mile, es totalmente cierto, y esto es lo que hace grandioso el cine. Esto es algo que tú acabas de explicar de una manera muy didáctica, de que creo que todos nuestros oyentes, nuestros amigos oyentes, han podido comprender lo que Nolan
buscaba causar en el espectador con la creación de la banda sonora y de esa funcionalidad de la escala de Schiffer, eso que nosotros estábamos hablando. Me parece algo genial, algo como para enmarcar de esta película. Es un gran film, quien no lo haya visto, véalo con la absoluta certeza de que va a haber una película no bélica, sino va a observar cómo el ser humano vive dentro de los dramas o sucumbe frente al temor, Mile. Sí, así es, Sergio. Nos vamos a encontrar con una película en la cual el protagonista, como decíamos desde un principio, es la raza humana, la supervivencia. Nos vamos a encontrar con héroes en busca de no crédito, o sea, héroes sin ánimo de lucro, por decirlo de esa manera. Héroes luchando por personas que ni siquiera conocen. Nosotros mencionábamos una escena épica, y era la del comandante, el actor que actúa en esa película se llama Kenneth Branagh. Él es el comandante que se queda en el muelle, Sergio, después de que todos han evacuado, y él decide quedarse a seguir luchando, a seguir arriesgando la vida por sus soldados. Pero así como él da la vida, Sergio, por los soldados que ni siquiera conoce, porque no son familias de él, ni nada de eso, así también da la vida Tom Hardy, que es el piloto, que se está quedando sin gasolina. Sin embargo, él se da cuenta que van a seguir bombardeando a esos soldados que están tratando de salir de la playa para conservar su vida, y a las embarcaciones que vienen. Él también es un héroe que no espera reconocimiento, y lo hace precisamente por ese espíritu humano, que es lo que Nolan quiso y consiguió mostrarnos en esta película. Y ya para terminar, quiero mencionar a un último héroe también sin reconocimiento, que es el señor, que es uno de los personajes que nos muestran que el señor se da la tarea de ir con su pequeña embarcación, que es como de turismo, una embarcación familiar, adentrarse en el océano a ver a quién puede rescatar, y logra rescatar muchos soldados. Ese actor se llama Mark Rylance. Sergio. Muy bien, Mile, muy buenos datos. Bueno, amigos oyentes, recordándoles que estamos en Spotify, estamos disponibles en Spotify, también en Google Podcast. En Google Podcast está activo el botón para mensajes de audio, si quieren ustedes hacer algún comentario de lo que nosotros pues les estamos ofreciendo. Mile, ¿qué recomendado tienes para hoy, para nuestros oyentes? Sergio, tú me habías mencionado una recomendación que ibas a hacer, un datico que ibas a decir algo acá de Barranquilla. Sí, correcto. Te doy las gracias por recordarlo, Mile. Muchas gracias. Para los oyentes que viven en Barranquilla, en el área metropolitana, que viven pues cerca de esta parte del Caribe colombiano, al norte pues de Colombia, hay una sala de cine ubicada en un centro comercial donde Cinemark, donde ustedes pueden ver allí lo mejor del cine independiente en horarios de 3 de la tarde, martes y miércoles, y pues a un precio módico. En realidad no sé actualmente a cómo está, pero allí pueden ustedes disfrutar de películas tales como El Resplandor con Jack Nicholson, películas como Casablanca. Ahí pueden ustedes ver todos esos clásicos que forman parte del cine. Ben-Hur, pueden ver Lo que el viento se llevó. Pueden ustedes en Cinemark encontrar esas joyas cinematográficas, Mile. Sí, señor, me sumo a eso que tú estás diciendo, y le hago la invitación a nuestros oyentes que dos cositas. La primera, que tú aprovechen que tú mencionaste lo de los mensajes que nos pueden dejar, y que ahí le dejen a las personas, a los otros oyentes de las ciudades en donde ustedes viven, en cuál de las salas de cine pueden también contar con estos clásicos, ¿cierto, Sergio? Claro. O sea, de pronto las personas que nos escuchan en Estados Unidos, discúlpame, Sergio, ya te doy el cambio, que nos escuchan en Estados Unidos, que nos escuchan en el Reino Unido, de pronto en qué ciudad se encuentran y en cuál sala de cine pueden las personas ver clásicos también, Sergio. Sí, gracias, Mile. A nivel Colombia, en cualquier sala Cinemark están presentando estos clásicos del cine, en cualquier sala en Colombia donde esté ubicado el Cinemark. Mile, yo quiero agradecerte, quiero darte las gracias por ayudarme a resolver esta película, esta cinta que hemos traído hoy, Dunkirk, y pues muchas gracias, Mile.
Gracias a ti, Sergio, por esta invitación. Realmente lo disfruto mucho. Hemos tenido un excelente ciclo de Nolan. Ya lástima, se nos va a acabar la otra semana. Sí, así es. Gracias a todos los oyentes, sí señor, gracias a todos los oyentes por escucharnos. Los invitamos a que compartan el enlace con todas las personas que conocen, le hagan la invitación también para que se unan a este bonito diálogo, discusión, que es del cine, ¿no? Así todos aprendemos y lo disfrutamos. Gracias a todos, que estén muy bien. Me despido, nos vemos en la próxima semana. Ella era Milena Mauri, mi compañera pues acá en Cinema Station, recordándoles que estamos también en la plataforma Deezer. Quienes tengan Deezer, ahí simplemente colocan en la lupita del buscador Cinema Station y ahí les aparece nuestro podcast acerca de la cinematografía. Yo soy Sergio AM, hasta este momento los acompañé junto a Milena Mauri, deseándole que hayan disfrutado de este apartado de ciclo de Christopher Nolan llamado Dunkirk. Este es el episodio número 3. Como dijo Milena, finalizamos con el maestro Nolan la próxima semana, el próximo miércoles 24 de marzo finalizaremos con El Origen. Atentos a quienes vieron El Origen o quienes no los han visto, porque acá vamos a hablar acerca de ello. Agradeciéndoles a todos su disposición para escucharnos, nos despedimos. El Señor les bendiga, pórtense bien. Los dejo con una canción, un jazz del álbum del cine noir, del cine negro, Cover Affair. Cuídense mucho. Sergio AM al lado de Milena Mauri. Chao. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida,
Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Emite su señal. La estación. Música y programación sin fronteras. Por siempre joven.